¿Alguna vez ha sentido su vida como un constante acto de equilibrio entre lo que desea y lo que los demás aguardan de usted? Millones de personas se encuentran atrapadas en una carrera invisible, comparándose, buscando aprobación y permitiendo que juicios externos dicten su valía. Es una mentira sumamente destructiva que les consume la energía e impide forjar la vida que verdaderamente anhelan. Pero, ¿y si le revelara que la auténtica libertad y el éxito genuino empiezan cuando deja de mirar hacia afuera para concentrarse solo en usted mismo? Quédese hasta el final para transformar su perspectiva y, si este mensaje le resuena, suscríbase para más herramientas de fortaleza mental y disciplina. Amigos, la introducción nos abrió una puerta, ¿verdad? Esa sensación de que hay algo más allá de la mirada ajena, de la constante validación. Hoy quiero que profundicemos en el primer obstáculo gigante que nos impide alcanzar esa libertad, la trampa de la mirada ajena. Permítame llevarlo a un viaje por los rincones más profundos de nuestra mente, esos donde se esconde la raíz de la comparación, el miedo al juicio y esa búsqueda incansable de aprobación. Créame, he visto a incontables personas, hombres y mujeres de gran potencial, que jamás despegaron porque cayeron en ella. Y la verdad es que yo mismo, en mis primeros años, no fui la excepción. Desde que somos niños, se nos entrena, casi sin darnos cuenta, para observar el mundo a través del lente de los demás. Recuerde, ¿cuántas veces en el colegio se nos preguntó qué nota sacó nuestro compañero? ¿O cómo vestía el niño nuevo? Luego, en la adolescencia, la presión se multiplica. ¿Qué auto tiene mi amigo? ¿Cuánto gana aquel colega? ¿Qué tan rápido progresa mi vecino en su carrera? Esta dinámica de medir nuestro propio valor en función de lo que otros poseen o logran es una de las más destructivas falacias que nos han enseñado. Es como intentar construir un rascacielos sobre cimientos ajenos. Imagínese el absurdo. Usted no puede sostener su edificio con las bases del de al lado. Pero eso es precisamente lo que hacemos con nuestra vida y nuestra autoestima. He pasado décadas estudiando el éxito y el fracaso. Y puedo asegurarle esto: millones de hombres jamás llegan a nada trascendente porque, en lugar de construir su propio camino, gastan una cantidad impensable de energía en observar, analizar y envidiar los senderos ajenos. Es un desgaste inútil, una sangría de su fuerza vital que, por cierto, es finita. Cada minuto que invierte en mirar el césped del vecino es un minuto que le roba a la siembra de su propio jardín. Y lo más triste, lo más insidioso de esta trampa, es que esa comparación nunca, jamás, termina. Siempre, y repito, siempre, habrá alguien que parecerá más joven, más fuerte, más rico, o con más oportunidades. Siempre encontrará un nuevo rival invisible. Si usted vive prisionero de esa competencia silenciosa, nunca encontrará la paz mental necesaria, la claridad indispensable para crecer, para enfocarse de verdad en su propósito. Será como un barco sin brújula, a la deriva, siempre persiguiendo el faro del navío de al lado. Permítame ser brutalmente honesto. Mientras su energía se dirija hacia afuera, hacia lo que otros hacen o piensan, nunca tendrá la fuerza para elevar su propia vida. Nunca construirá el poder inquebrantable que reside dentro de usted. Enfocarse únicamente en usted mismo no es egoísmo. Es una de las decisiones más racionales y poderosas que puede tomar. Significa romper esa cadena oxidada de la comparación y, de una vez por todas, dirigir su mirada hacia adentro. No se pregunte qué tiene el vecino. Pregúntese qué puede mejorar usted hoy respecto a ayer. No le preocupe cómo viste aquel. Pregúntese qué disciplina le falta desarrollar a usted. No envidie los logros de su colega. Cuestiónese qué hábito destructivo debe eliminar de su propia rutina. La única competencia real que existe, la única que importa, es la que tiene con usted mismo. La única medida válida de su progreso es su propia evolución personal. Si hoy es un poco más disciplinado que ayer,
Si este año es un poco más fuerte mentalmente que el anterior, si está avanzando, aunque sea a pasos pequeños, en dirección a su propósito genuino, entonces déjeme decirle algo. Usted está ganando. Todo lo demás es ruido, una distracción magistralmente diseñada para mantenerlo en la mediocridad. La opinión externa se vuelve irrelevante, un eco lejano, cuando usted descubre que su único parámetro real es su propia evolución, su propia maestría personal. Esto, quiero dejarlo claro, no significa que deba ignorar al mundo o despreciar a los demás. No. Significa que deja de vivir para ellos, que ya no necesita esa aprobación constante, esa validación externa para sentirse suficiente, para sentir que tiene valor. Y aquí viene una verdad que muchos no soportan, una píldora amarga que pocos se atreven a tragar. La gente, en su mayoría, está demasiado ocupada con sus propios problemas, con sus propias batallas internas, con sus miedos e inseguridades, como para pensar en usted tanto como usted cree. No es que no les importe, es que su propia existencia los consume. Y sin embargo, miles, millones de hombres desperdician años tratando de complacer a un público que, en realidad, ni siquiera los observa con atención. ¡Qué tragedia! El enfoque en usted mismo, esa decisión firme de priorizarse, lo libera de esa carga invisible pero aplastante. Lo transforma en un hombre que no necesita ser visto para avanzar, porque sabe exactamente hacia dónde va. Su brújula es interna, no externa. Y cuando usted descubre esto, cuando internaliza que su tiempo es su recurso más valioso que el oro, más que cualquier joya, aparece otro principio fundamental. Cada minuto que usted invierte en criticar a otros, en observar con envidia sus vidas, en envidiar lo que tienen, es un minuto irrecuperable que le roba a su propio crecimiento, a su propio potencial. Es como tirar un billete de $100 al viento cada 60 segundos. El hombre disciplinado, el hombre que comprende este principio, paga el precio de apartarse deliberadamente de esas comparaciones inútiles. Y toda esa energía, que la mayoría malgasta, la enfoca en lo único que sí puede controlar: sus hábitos, sus pensamientos, sus decisiones diarias. Y esa inversión, créame, se multiplica de manera exponencial. Mientras el promedio pierde fuerza y dirección en distracciones externas, usted avanza, sólido, paso a paso, construyendo una fortaleza que el tiempo no podrá derribar. No espere a que otros lo aprueben para sentirse válido. No viva con el espejo de la opinión ajena como su guía, como su único parámetro. La vida es demasiado corta para estar explicando cada decisión que toma, justificando cada acción, o lo que es peor, pidiendo permiso para ser quien realmente quiere ser. Enfocarse en usted no es egoísmo, es la responsabilidad más alta que puede asumir consigo mismo. Porque nadie más va a cargar con sus fracasos cuando lleguen. Nadie más va a construir sus metas más audaces. Nadie más va a pagar sus cuentas ni a vivir sus días. La carga es suya, y también lo es la gloria que conlleva alcanzar aquello que se proponga. Quiero que grabe esto en lo más profundo de su ser, con absoluta claridad. El hombre que se compara siempre pierde, porque mide su vida con reglas que no le pertenecen, con una tabla de puntuación que otro escribió para él. Pero el hombre que se enfoca solo en sí mismo, ese hombre siempre gana. ¿Por qué? Porque no busca superar al vecino, no busca eclipsar a un colega, busca superarse a sí mismo. Esa, mi amigo, es la primera y más crucial lección de una vida verdaderamente enfocada. Es dejar atrás las miradas externas y descubrir que la única dirección que importa, la única que lo llevará a su grandeza, es hacia adentro, hacia su propósito, hacia su disciplina, hacia su construcción personal. Ese es el inicio del verdadero poder. Amigos, en nuestra conversación anterior, desvelamos la trampa insidiosa de la mirada ajena,
esa fuerza que nos encadena a la comparación y a la búsqueda incesante de validación. Vimos cómo esa dinámica nos drena la energía, nos roba la paz y nos impide forjar el camino que realmente nos pertenece. Pero ahora la pregunta es crucial. ¿Cómo pasamos de reconocer el problema a construir la solución? ¿Cómo empezamos a forjar ese poder interior que nadie, absolutamente nadie puede arrebatarnos? Hoy, mi propósito es guiarlo por los pasos esenciales para que usted, con disciplina y absoluta determinación, desbloquee ese potencial que duerme en su interior. Es el arte de concentrarse por completo en usted mismo. Es un viaje que comienza con pequeñas decisiones y culmina en una fortaleza invulnerable. El segundo paso para enfocarse solo en usted y el inicio de esta poderosa transformación es comprender que la opinión de los demás no debe tener la potestad de dirigir su destino. La mayoría de las personas, se lo digo por experiencia, vive paralizada, prisionera de la incertidumbre que genera el temor al juicio ajeno. ¿Qué dirán si me arriesgo? ¿Qué pensarán si cometo un error? ¿Cómo me verán si mi proyecto fracasa? Esa voz invisible, ese murmullo constante de ¿qué dirán?, es la cárcel más grande y sutil en la que un ser humano puede encerrarse. Y lo más paradójico, lo más irónico de todo, es que esas voces que tanto tememos son efímeras, pasajeras, volátiles. Hoy lo critican, mañana lo olvidan, y pasado mañana estarán demasiado absorbidas juzgando a otra persona. Es la naturaleza humana. Sin embargo, miles, millones de individuos entregan sus sueños, su vitalidad y hasta su propia identidad por el miedo a una crítica que carece de peso real, de duración. Enfocarse en usted mismo significa aprender el arte de silenciar esas voces externas. No me refiero a que desaparezcan por completo. No es magia. Me refiero a que dejan de ser el timón de su vida. Cada vez que enfrente una decisión importante, hágase una pregunta simple, pero poderosa. ¿Esto me acerca a mi propósito genuino o solo lo estoy haciendo para complacer a alguien más? Si la respuesta es la segunda, déjeme decirle algo duro, pero necesario. Se está traicionando a sí mismo. Pagar este precio es, sin duda, desafiante. Implica la posibilidad de decepcionar a algunos, de alejarse de ciertas personas, de tener que soportar comentarios negativos, incluso burlas. Pero cada vez que usted elige obedecer a su visión interior, en lugar de someterse a las críticas, fortalece su carácter, moldea su fibra y se convierte en un individuo más libre, más auténtico. Es el ejercicio de su soberanía personal. El costo de enfocarse en uno mismo también incluye la renuncia definitiva a la necesidad de aprobación. Vivimos en una era digital donde el valor de las personas parece medirse en likes, en el número de seguidores, en validaciones públicas y reacciones instantáneas. Pero permítame ser claro, nada de eso le garantiza éxito verdadero, ni paz duradera, ni una vida con propósito. La aprobación externa es una entidad volátil, inestable, frágil. Hoy lo aplauden con fervor. Mañana lo olvidan con la misma celeridad. El hombre o mujer que se enfoca en sí mismo paga el precio de abandonar esa adicción, esa búsqueda constante de reconocimiento ajeno. ¿Qué obtiene a cambio? Cambia la necesidad superficial de aplausos por la profunda satisfacción de cumplir con su disciplina diaria. Intercambia el reconocimiento inmediato por la recompensa silenciosa, pero inquebrantable, de avanzar cada día en dirección a su meta más elevada. Esa renuncia, le repito, es cara. Porque todos, en lo más profundo de nuestro ser, deseamos sentirnos aceptados y valorados. Pero es, a la vez, el único camino hacia una fortaleza interior que no depende de nadie más, una solidez que reside únicamente dentro de usted. Adicionalmente, usted debe aceptar que muchas de sus decisiones, las más importantes y transformadoras, simplemente no serán comprendidas por la mayoría. Cuando elija levantarse más temprano para leer y planificar mientras otros duermen,
Cuando decida trabajar con más ahínco mientras sus colegas se distraen, cuando opte por ahorrar e invertir mientras el común gasta en placeres efímeros, se encontrará con miradas de extrañeza, con comentarios de incredulidad e incluso con burlas veladas. La gran mayoría no comprende a quién se atreve a vivir con un propósito bien definido, porque ellos mismos nunca lo intentaron. Y aquí está la clave de oro. Usted no necesita que lo entiendan. Lo que necesita es que lo respeten. Y el respeto, mi amigo, siempre, siempre, viene después de los resultados. Primero lo criticarán por salirse de la norma. Después, cuando el éxito toque su puerta, le preguntarán cómo lo logró. Y ese, créame, es el precio justo, el intercambio equitativo que todo hombre o mujer decidido debe estar dispuesto a pagar. Recuerde con una claridad cristalina: su vida no le pertenece a las opiniones ajenas. Su vida le pertenece a usted. El día en que internalice que los demás no cargarán con el peso de sus fracasos, ni celebrarán de corazón sus victorias más íntimas, ni caminarán su sendero por usted, ese día descubrirá una libertad inmensa, una sensación de poder que lo transformará. Enfocarse solo en usted significa tener la absoluta certeza de que su voz interna es más fuerte, más auténtica y más sabia que cualquier ruido o murmullo externo. Y cuando logre eso, cuando aprenda a caminar con una convicción inquebrantable, aun cuando las críticas lo rodeen como una tormenta, se convierte en un hombre imposible de detener. Usted se vuelve un imparable. Ahora bien, el tercer paso para consolidar este enfoque inquebrantable en usted mismo es entender, de una vez por todas, que su tiempo es el recurso más valioso que posee, y también, irónicamente, el que más fácilmente se desperdicia cuando se vive para los demás. Piense en un momento en el hombre promedio. Dedica horas, días e incluso años de su vida a actividades que no lo acercan en absoluto a sus metas genuinas. Acepta compromisos que en el fondo no desea. Dice que sí a invitaciones que no le benefician en lo más mínimo. Entrega su preciosa energía a discusiones estériles, a debates sin sentido que no conducen a nada productivo. ¿El resultado? Una vida superficialmente llena de ocupaciones, pero profundamente vacía de propósito real. El éxito, la verdadera trascendencia, nunca llega a quien dispersa su tiempo intentando quedar bien con todos. El éxito, en cambio, abraza al hombre que paga el precio de enfocarse en lo esencial, al que aprende a proteger cada minuto de su existencia como si fuera oro puro. Esto significa que usted, si realmente quiere avanzar, debe dominar el arte de decir no, y debe hacerlo con firmeza, con convicción y sin culpa alguna. Cada vez que dice sí a algo que no le aporta, que no lo impulsa hacia su visión, le está diciendo no a su propia vida, a su propio crecimiento. Y esta, lo reconozco, es una de las decisiones más difíciles, porque la mayoría teme parecer egoísta, teme ser juzgado como distante o frío. Pero aquí está la verdad que lo liberará. Enfocarse en usted no es egoísmo, es por el contrario, un profundo respeto por su propósito, por su potencial. Si su meta es grande, si su visión es elevada, simplemente no puede permitirse el lujo de diluir su tiempo en lo irrelevante, en lo trivial. Pagar este precio es incómodo al principio, porque muchos lo cuestionarán e incluso se sentirán ofendidos. Pero es, a la vez, inmensamente liberador cuando comprende que cada no a lo innecesario es, en realidad, un sí rotundo a lo que verdaderamente importa para usted, para su destino. Otro aspecto crucial, un pilar fundamental de este enfoque, es organizar su vida alrededor de prioridades claras e innegociables. El hombre común, ya lo hemos dicho, confunde actividad con productividad. Trabaja mucho, corre de un lado a otro, se siente exhausto, pero al final del día, de la semana, del año, no avanza sustancialmente. El hombre que se enfoca en sí mismo, ese individuo extraordinario, paga el precio de planificar.
de establecer metas concretas, de organizar sus días, sus semanas y sus meses en torno a lo esencial, a aquello que lo acerca a su visión. Esa disciplina, esa rigurosidad en la planificación, no es atractiva a primera vista. Carece del brillo de lo espontáneo. Pero es justamente esa disciplina la que marca la diferencia abismal entre años perdidos, malgastados, y una vida llena de logros reales y tangibles. Cada hora que usted invierte deliberadamente en lo prioritario, se convierte en un paso firme, en un ladrillo sólido hacia la construcción de su propósito. El éxito, además, exige la renuncia, la abstinencia, a la distracción constante. Las redes sociales, las noticias interminables, las conversaciones vacías, los entretenimientos superficiales son tentaciones permanentes que le roban su tiempo y le fugan su energía vital. Enfocarse en usted implica pagar con renuncias conscientes. Dejar de revisar lo que no le suma, apagar lo que lo dispersa, lo que lo saca de su centro. Entrenar su mente para concentrarse como un láser en aquello que lo construye, que lo edifica. Esto, sin duda, es costoso. Exige un nivel de autodominio que pocos desarrollan. Pero es el filtro indispensable que separa a los que avanzan con paso firme de los que se quedan atrapados en la mediocridad, girando en el mismo lugar. Finalmente, en este pilar del tiempo y la energía, usted debe internalizar que enfocarse en sí mismo significa proteger su energía con la misma seriedad, con la misma celosa atención, con la que protege su dinero, o incluso más. No puede regalar esa energía a cualquiera. No puede desperdiciarla en ambientes tóxicos, ni en personas que solo buscan drenarlo, succionarle su fuerza vital. Pagar el precio de rodearse únicamente de lo que lo fortalece, de lo que lo eleva, es absolutamente esencial. Quizás pierda algunas amistades, puede que tenga que alejarse de ciertos círculos donde antes se sentía cómodo. Pero lo que gana a cambio, créame, es concentración, claridad y la fuerza inagotable para avanzar sin obstáculos innecesarios. Recuerde esto siempre: su tiempo y su energía son la moneda con la que usted compra su futuro. Si los gasta en complacer a los demás, en buscar validación externa, no le quedará nada para usted. Pero si los invierte inteligentemente en su propósito, en su crecimiento, en su construcción personal, tendrá una vida que la mayoría de las personas jamás llegará a conocer. Enfocarse solo en usted no es aislarse del mundo, es, en realidad, construir la base sólida e inquebrantable para conquistarlo. Es el fundamento de su propia soberanía. El cuarto paso para consolidar su enfoque en usted mismo es comprender, con absoluta convicción, que su crecimiento personal es una inversión diaria que nadie más puede hacer en su lugar. He visto a demasiados hombres esperando que las circunstancias cambien por arte de magia, que la suerte aparezca de la nada, que otros les abran puertas y caminos. Viven en esencia con la ilusión infantil de que alguien vendrá a rescatarlos o a empujarlos hacia adelante. Pero la realidad, la cruda y hermosa verdad, es que su progreso, su evolución, su trascendencia, depende únicamente de cuánto invierte usted en sí mismo, de la dedicación que pone en su propio desarrollo. El hombre que se enfoca en sí mismo paga el precio de estudiar, cuando otros se distraen con banalidades, de entrenar su cuerpo cuando la mayoría se rinde a la pereza, de entrenar su mente, su activo más valioso, cuando otros la llenan de basura y ruido sin sentido. Cada día que usted dedica, de manera consciente y disciplinada, a crecer, está colocando ladrillos invisibles, pero poderosos, en la construcción de una vida extraordinaria. Esto exige una disciplina férrea en el aprendizaje continuo. El hombre promedio deja de estudiar cuando termina la escuela o la universidad. Cree, ingenuamente, que ya sabe lo suficiente. El hombre que se enfoca en sí mismo, en cambio, paga con humildad y con una constancia inquebrantable. Sabe que nunca se termina de aprender, que siempre hay una habilidad que perfeccionar.
una idea que descubrir, una lección que aplicar. Lee libros vorazmente, escucha a mentores experimentados, observa con atención a quienes ya han recorrido el camino que él aspira a transitar. Esa actitud de aprendiz perpetuo lo separa automáticamente del resto, porque mientras los demás se estancan en la complacencia, él sigue evolucionando, expandiendo sus horizontes. Otro precio ineludible es la renuncia a la necesidad de reconocimiento inmediato mientras usted crece en silencio, porque el crecimiento verdadero, el que genera un impacto duradero, no es espectacular ni visible al instante. Es un proceso silencioso, a veces monótono, muchas veces solitario. Enfocarse en usted implica pagar con horas, con días enteros, en los que nadie lo felicitará, en las que nadie notará su progreso, en las que el mundo exterior no le dará ningún aplauso. Pero son precisamente esas horas, esas jornadas de esfuerzo invisible, las que lo transformas por completo. Lo que hoy parece insignificante, lo que hoy pasa desapercibido, será la base sólida de lo que mañana será imposible de ignorar. Es la ley de la siembra y la cosecha. También implica desarrollar hábitos que lo fortalezcan, incluso cuando su motivación flaquea o cuando simplemente no tiene ganas. Levantarse temprano, organizar sus días con meticulosidad, alimentarse con disciplina, entrenar su cuerpo con rigor, controlar su mente con maestría. Estos hábitos, lo sé, cuestan. Al final, mi amigo, la verdadera libertad es no tener que preocuparse por lo que piensen los demás. Hemos transitado desde la jaula de la aprobación ajena hasta el poder inquebrantable del enfoque personal. Su vida es suya, y su mayor gloria es construirla desde dentro. Deje de compararse, silencie el ruido externo, blinde su tiempo y haga de su propósito su única brújula. ¿Qué hábito esencial necesita forjar? Déjemelo en los comentarios. Y si este mensaje lo impulsó, suscríbase y comparta. El poder reside en usted.